La toma de YPF, con lo que ha sido claramente mala praxis, en su momento se activaron las mecánicas judiciales en los Estados Unidos y Argentina va a tener que pagar de una deuda mucho más grande, por lo menos 4.900, casi 5.000 millones de dólares por esto. Habrá que ver de qué modo, en qué tiempo, si esto será una deuda que tendrá que asumir también la próxima administración, sea del color político que sea. Saludo al doctor Alberto Rujolequier para empezar a hablar un poco de este tema. Doctor, un saludo muy cordial. Buenas tardes. Buenas tardes para vos, Pepe. La verdad, un gusto estar con ustedes siempre. Lo Es mismo correcto lo que digo. vos decís. La verdad es que el tema de YPF Mm, adoleció de un tema de mala praxis. mm. Ya cuando en el año 2012 YPF fue expropiada o nacionalizada, como quieras llamar, en realidad no fue nacionalizada, porque el Estado argentino lo que hizo fue expropiar el 51% de las acciones. No expropió el 100% de las acciones de YPF. En aquel momento que estaban en poder de Repsol, luego de varias negociaciones llegaron a un entendimiento que en su momento se consideró oneroso, dándole bonos del gobierno argentino a Repsol por 5.000 millones de dólares. La empresa siguió caminando, pero el resto de los accionistas, entre ellos el grupo Petersen, en realidad Petersen dice que no hay que llamarlo grupo Petersen, porque las acciones que Petersen tenía el 25% del capital de YPF Mm. fueron compradas por dos sociedades que Petersen hizo en España. Creó dos sociedades que ellos fueron las que compraron acciones. Ahora bien, para comprar las acciones tomaron préstamos porque Petersen utilizó el mecanismo de que YPF iba a repartir enormes cantidades de dividendos y con los dividendos iba a repagar la deuda que había tomado en Europa. Cuando la situación política cambió, ya YPF no pagó esas brutalidades de dividendos, porque la verdad que YPF se estaba descapitalizando, no podía invertir en exploración, y si no invertís en exploración vas a empezar a decaer los ingresos. Finalmente Petersen no pudo asumir la deuda y quebró en Europa. Ahora bien, cuando Petersen quebró en Europa, los derechos que Petersen tenía por el litigio contra YPF. ¿Por qué es el litigio? Porque YPF en sí es una sociedad que está constituida también y cotiza en la bolsa de Nueva York, la Security Exchange Commission, que es la bolsa de comercio de Nueva York. Cuando YPF pidió y fue obviamente autorizada, también se comprometió por papeles escritos de que en el caso que existiera expropiación o lo que se denomina un takeover, compra de la empresa del capital mayoritario, se comprometía también a hacer oferta a los accionistas minoritarios. Como YPF, por un tema de mala praxis no hizo esto, hay una empresa que en realidad no se sabe si es un bufete de abogados, debe serlo, Capital Burford, que en realidad cotiza en la bolsa de Nueva York y le hizo un juicio concretamente al Estado argentino y a YPF porque diciendo, señores, ustedes compraron el 51% Repsol y a mí no me hicieron ninguna oferta. Litigó finalmente en marzo de este año, la jueza que interviene en el distrito de Nueva York dijo que sí, que en realidad el demandante tenía razón. A partir de lo cual, quedaba por determinar única y exclusivamente cuál es el monto. Como bien decís vos, Pepe, el monto varía entre 4.900 millones de dólares, que es un cálculo técnico, hasta 16.000. El monto final no se sabe cómo va a tener la. Bueno, creo que tenemos ahí un inconveniente técnico por lo que repentinamente, no es que se perdió el audio, pero bajó dramáticamente el audio el doctor Ruskolekier que nos estaba explicando muy bien y en detalle todo este proceso que nos lleva a este juicio perdido en el tribunal presidido por la doctora Presca. De todas maneras, hay ahí un margen que va entre los casi 5.000 millones de dólares a los 16.000 millones de dólares. Aparentemente, el pago inicial sería de 4.900 millones de dólares y después estaríamos en veremos. Creo que recuperamos al doctor Ruskolekier. Alberto. Es correcto, Pepe. Y la verdad que ellos demandan 16.000 millones de dólares. La jueza que actúa en este caso va a tener que decidir, primero, cuál es la cuantía y segundo, desde qué momento se calcula. Y tercero, cuando decimos de qué momento, si va o no tener tasa de interés. Todo haría suponer, digo, en principio, que posiblemente la cifra no llegue a 16.000, pero tampoco puede ser que sea 4.900. Si se partiera la diferencia en una negociación, que por supuesto aceptaría, estaríamos hablando de una cifra de 7.500 millones. Entonces, si vos tomás los 5.000 millones de dólares que el gobierno argentino pagó a Repsol y el monto que ahora actualmente va a resultar, quizás eventualmente puede llegar a haber pagado el gobierno argentino más de lo que YPF
podía llegar a valer. En este momento, mientras vos y yo hablamos, Pepe, la acción de YPF cotiza aproximadamente en $15.50 cada unidad, con lo cual el valor de mercado de YPF hoy estaría en 12.000 millones de dólares. Recordando que en épocas mucho más problemáticas para YPF llegó a valer 2.000 millones de dólares. La pregunta es, ¿hubo mala praxis? Sí, hubo mala praxis. ¿Por qué sucedió? Bueno, no hay mucha explicación. Creo que cuando se toman decisiones políticas, también hay que tener en cuenta que tiene que haber un cuerpo de profesionales que tiene que evaluar no solamente la parte económica, no solamente la parte política, sino también la parte jurídica. Son empresas enormes que cotizan en bolsas de otros países. Entonces, el respeto legal es absolutamente fundamental. Esto es un tema, esto es independiente si el país quiere o no tener una empresa propia que esté nacionalizada. El hecho jurídico es que hubo un tema de mala praxis. Esto realmente sin considerar estos gastos, los enormes honorarios que fueron pagados para los profesionales que intervinieron en este litigio y todo el endeudamiento que tuvo que tener Argentina para hacer frente a esta demanda. Este es el tema en cuestión. YPF sería, cuando se llegue a un acuerdo, finalmente el 100% ya de una sociedad del Estado con todos estos avatares y toda esta problemática económica. Como siempre, el Estado con un pozo sin fondo para lo que son los dineros públicos, en buena medida dineros nuestros, o si se trata de una empresa mixta o con participación de capital privado, eventualmente dilapidando con estas decisiones el capital que no le corresponde administrar, al menos de esa manera. Varias preguntas a partir de la exposición que muy bien has hecho con esta clara explicación. Primero, ¿hay una fecha de pago o un pago posible como para que estas acciones no crezcan en el volumen de dinero global que habrá que pagar después? Definir Loreta Presca, que es la jueza que interviene en el caso. Ella va a poner un monto, esto es independiente, desde luego, cómo pueden llegar a transar con el gobierno argentino. Pago que va a ser realizado seguramente en bonos. Argentina no tiene la posibilidad de pagar absolutamente nada porque no tiene dólares directamente en el Banco Central. Hoy el Banco Central está casi en 8.000 millones de dólares de reservas negativas. Obviamente va a ser lo que hizo eventualmente con Repsol, emitirá, por supuesto, bonos y en su momento el tema le quedará a otra administración que tenga que hacer frente al pago de la deuda. Simplemente quiero recordar a la gente que YPF en su momento tenía el autoabastecimiento petrolero. Argentina era autosuficiente en su suministro petrolero. Y luego, por las decisiones políticas a través de los años, totalmente desacertadas, y la Argentina tuvo que empezar a importar energía, importar petróleo, importar gas, con lo cual esto le costó en los momentos más aciagos de la Argentina casi 20.000 millones de dólares en importación de energía. Es algo totalmente increíble. Pero bueno, esta es la historia y vamos a ver si el futuro va a ser un poquito más promisorio. Doctor, a lo mejor te meto un poco en un terreno que es más jurídico y no tanto económico, que es el de tu expertise, pero de todas maneras tengo que preguntártelo. ¿Y qué hacemos los ciudadanos? ¿Nos quedamos inermes ante esto? ¿No hay forma de accionar judicialmente contra decisiones tomadas por mala praxis del Estado? Te voy a explicar. Hay un tema que es el siguiente. Primero, en la justicia norteamericana, Loreta Presca dijo, la demanda no es contra YPF, lo deslindó. Dijo, la demanda es contra el gobierno argentino. Lo que resuelva en Estados Unidos va a ser un tema económico. Ahora bien, ¿quiénes van a litigar contra el Estado argentino? Tenés que tener en cuenta lo siguiente, que esto en su momento va a tener una resolución política si alguien decidiera litigar. Podés iniciar un juicio, Quiero recordar a la gente que los juicios que se inician en Argentina de este tipo de situaciones pueden llegar a durar décadas. Así que creo que va a haber obviamente un enojo social, por lo menos por una parte de la población, porque la verdad que los dineros públicos fueron tratados de una manera totalmente displicente, y quiero ser muy elegante. Sí, irresponsable. Pero irresponsable. Mala praxis total y absoluta. Teniendo en cuenta que además Argentina tiene abogado del Estado, hay procurador, hay un abogado del Estado y puede contratar a estudios acá argentinos antes de tomar decisiones. No lo hicieron. Finalmente tomaron la decisión de contratar estudios en el exterior, creo que es el estudio Salomon, que está llevando la defensa de Argentina, que por supuesto no pudo hacer gran cosa, porque en Argentina, incluso en Estados Unidos, alegó que era un hecho inconstitucional. ¿Por qué? Porque hace unos meses la misma jueza, cuando había hecho un fallo diciendo que Argentina es responsable, Argentina quiso apelar a la Corte Suprema norteamericana. ¿Y sabe lo que le contestó la Corte Suprema norteamericana? La Corte Suprema norteamericana le contestó que nosotros en Estados Unidos
solamente la Corte evalúa y da soluciones a problemas de constitucionalidad. Acá simplemente es un tema comercial del deudor y del acreedor. Si cumplió o no cumplió. Así que no hubo un recurso de inconstitucionalidad del fallo de la libreta fresca, con lo cual Argentina va a pagar, no te quepa la menor duda. Va a ser una cifra entre 4.900 y 16.000 millones de dólares. Así que este es el tema. Este es el tema en cuestión. Por dogmatismo político, mala praxis económica y también mala praxis jurídica. Ayer escuchaba al doctor López Murphy que daba una explicación muy interesante por la cual, si se hubiera confiado en los expertos jurídicos argentinos, tal vez hasta se hubiera podido traer a jurisdicción argentina de alguna manera el juicio que se iba a llevar adelante. O sea que falló por todas partes. A mí a esta edad, Sí. por lo pronto, doctor, lo que me hace ruido es que los ciudadanos sigamos siendo perjudicados con el patrimonio argentino y no pase nada, no pasa absolutamente nada. Pepe, te digo la verdad que los políticos aquí en la Argentina, no hablo de ningún partido político en particular para que quede totalmente claro el tema. En líneas generales, la agenda política de los políticos está disociada, desgraciadamente digo, de la gente y desgraciada de los intereses. Respecto de traer a jurisdicción argentina el juicio es un poco problemática, te digo porque yo tengo abogados también en mi consultoría, y te voy a decir lo siguiente, que hay un tema que es fundamental. En la legislación para este tipo de casos se dirime en Nueva York porque YPF cotiza en la bolsa de Estados Unidos, ergo acepta la jurisdicción norteamericana para el incumplimiento y las demandas, ¿correcto? En consecuencia, esta es la situación. Ahora, si hubiera venido a legislación, a jurisdicción argentina, la pregunta es lo de siempre. ¿Cumplió YPF con los compromisos firmados ante la bolsa norteamericana? No, no los cumplió. YPF fue el que firmó este tipo de situaciones. Y luego de 30 años, no lo cumplió. Recuerdo a la gente que YPF cotiza en la bolsa de Nueva York desde el año 1993, hace 30 años. Con lo cual, venir a desayunarse ahora con que esto fue un error, me parece un poco escandaloso. Sí, la verdad que hubo una mala praxis totalmente espantosa. Doctor, interesantísima la charla y la explicación que usted nos da y vamos a seguir en contacto porque me parece que esto va a dar para mucho todavía. No te quepa la menor duda, te agradezco la gentileza de estar comunicados. Un saludo. El doctor Alberto Rusco Lequier.